Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Expuse la aventura de mi esposa y mi jefe frente a toda la empresa después de recibir una foto anónima. Mi matrimonio con Alice iba a cumplir 12 años. Nos conocimos durante nuestros años universitarios, y en ese momento ella era todo lo que yo buscaba en una pareja, brillante, con grandes aspiraciones y una belleza que me dejaba sin aliento. Juntos empezamos desde cero, apenas teníamos suficiente para pagar un pequeño apartamento que necesitaba reparaciones. Me dediqué por completo a mi carrera en el mundo empresarial, frecuentemente sacrificando mi tiempo personal para asegurar nuestro bienestar. Alice, mientras tanto, siguió su pasión como diseñadora independiente. Siempre apoyé sus sueños, incluso cuando esto significaba que yo tenía que hacerme cargo de la mayor parte de nuestros gastos. Todo empezó a cambiar hace aproximadamente 3 años, cuando recibí un ascenso importante en mi trabajo. Me convertí en gerente senior, un logro que me llenaba de orgullo. Más responsabilidades, mejor salario y el reconocimiento por el que tanto había trabajado. Con los nuevos ingresos, pudimos mudarnos a una casa espaciosa en las afueras de la ciudad, algo con lo que habíamos soñado durante años. Alice estaba radiante de felicidad al principio, constantemente hablaba sobre cómo por fin teníamos la vida que siempre habíamos imaginado, con más espacio y todas las comodidades que deseábamos. Sin embargo, la felicidad no duró mucho tiempo. Al principio no le di importancia cuando Alice comenzó a gastar más en sí misma, comprando ropa de diseñador, carteras costosas y joyas finas. Pensé que simplemente estaba disfrutando de nuestra nueva situación económica, y francamente, sentía que se lo merecía. Pero con el paso del tiempo, noté que salía cada vez más sin mí. Empezó a asistir a eventos sociales, galas benéficas y fiestas relacionadas con el trabajo, cosas a las que siempre había querido ir pero nunca había tenido la oportunidad antes. Al principio decía que eran compromisos profesionales, y que debería estar orgulloso de lo bien que le iba en su carrera. No me preocupé demasiado porque yo también estaba ocupado con mi trabajo, pero conforme pasaban los meses, sentía que nos estábamos alejando cada vez más. Comenzó a llegar más tarde a casa, y en ocasiones percibía un aroma a alcohol y perfume que no era el suyo. Al principio pensé que eran largas jornadas de trabajo, quizás algunas reuniones sociales con colegas, pero mientras más sucedía, más crecía mi inquietud. Cada vez que le preguntaba, tenía una excusa lista. Estaba con una amiga, o solo son cosas del trabajo. Sin embargo, se volvía más distante con cada pregunta, y sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. Luego vinieron las noches en que me despertaba y descubría que aún no había regresado a casa. A veces llegaba a las 2 o 3 de la madrugada. Me quedaba en la cama esperando, intentando no dejar que mi imaginación se desbordara. Empecé a notar otras señales preocupantes, como la manera en que guardaba rápidamente su teléfono cuando yo entraba en la habitación, o cómo evadía mis preguntas sobre dónde y con quién había estado. Todo comenzaba a indicar que algo más estaba ocurriendo. El primer golpe real llegó hace 6 meses. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi escritorio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. En ella aparecía Alice sentada junto a Robert, mi jefe, en el bar de un hotel. La forma en que estaban sentados uno junto al otro, las miradas que intercambiaban, dejaban claro que había algo más entre ellos. El mensaje solo decía, creo que deberías saber esto. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la foto, pero no podía simplemente ignorarla. Necesitaba descubrir la verdad. Durante las siguientes semanas, comencé una investigación más profunda. Revisé los registros telefónicos, examiné los estados de cuenta bancarios, e incluso contraté a un investigador privado para seguir a Alice. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Llevaban viéndose más de un año. Todas las noches que llegaba tarde, los viajes misteriosos, las extrañas excusas, todo encajaba ahora. Alice me había estado engañando con Robert todo este tiempo. Me sentí devastado. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando frente a mis ojos. La persona que creía conocer, la mujer en quien había depositado toda mi confianza y amor, me había estado mintiendo durante meses. Lo peor era que nunca me había dado cuenta. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, por supuesto, pero había estado tan concentrado en todo lo demás, el trabajo, la nueva casa, nuestra nueva vida, que no las vi. Y ahora no podía dejar de verlas. Cada vez que miraba a Alice, solo podía pensar en cómo me había traicionado. Cuando finalmente confronté a Alice, su reacción fue una mezcla de enojo y justificaciones que me dejó tanto furioso como destrozado. Me dijo que merecía más emoción, más lujo, más atención. Era como si la vida que habíamos construido juntos ya no fuera suficiente para ella. Confesó que veía a Robert como una oportunidad para elevar aún más su estilo de vida, para obtener las cosas que yo no podía darle. Justificó su infidelidad diciendo que necesitaba más de lo que yo podía ofrecerle. Después de todo el esfuerzo que había puesto en construirnos una vida cómoda, no podía creer lo que estaba escuchando.
La mujer en quien había confiado me estaba diciendo que todos mis sacrificios, todo mi trabajo duro, no significaban nada para ella. Solo quería más, algo mejor, supongo. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con una traición. Estaba frente a alguien que se sentía con el derecho de tomar lo que quisiera sin importar a quién lastimara. Fue la gota que colmó el vaso, y presenté la demanda de divorcio inmediatamente. Pero las cosas no terminaron ahí. Alice, impulsada por este extraño sentido de derecho, decidió hacer el proceso lo más difícil posible. No solo quería terminar el matrimonio, sino que exigía pensión alimenticia y la mitad de la casa. Alegaba que había sacrificado su carrera para apoyar la mía, y que tenía derecho a una parte de todo lo que yo poseía. Pero esto era completamente falso. Alice siempre había trabajado según sus propias condiciones, y yo la había apoyado económicamente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Era yo quien había estado cargando con el peso mientras ella vivía su vida, gastando dinero en cosas innecesarias. Y como descubrí después, financiando su aventura con Robert. Me negué a permitir que se saliera con la suya. Tenía pruebas de su infidelidad y estaba más que dispuesto a usarlas. Estaba decidido a no dejar que manipulara la situación y se llevara todo lo que quería. Sabía que en nuestro estado, el adulterio podía afectar significativamente los acuerdos de divorcio, especialmente cuando había evidencia concreta. Trabajé con mi abogado, quien preparó un caso sólido contra ella, demostrando no solo su infidelidad, sino también cómo había usado nuestro dinero matrimonial para pagar sus encuentros secretos con Robert. El pensar que había gastado dinero que habíamos ganado juntos para financiar una relación que destruyó todo lo que construimos me llenaba de rabia. Como si eso no fuera suficiente, el hecho de que Robert fuera mi jefe, le dio a toda la situación un giro especialmente amargo. Reporté la aventura a Recursos Humanos, y la empresa inició una investigación interna. Ya no me importaban las consecuencias para él. Después de todo lo ocurrido, sentí una extraña sensación de justicia al verlo caer también. La investigación fue rápida. La posición de Robert en la empresa significaba que tenía que responder por sus acciones. Al final, la presión fue demasiada y en cuestión de semanas presentó su renuncia. Su carrera en la empresa terminó de manera abrupta y humillante. Para mí, fue una pequeña victoria saber que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. No borraba el dolor, pero me dio cierta sensación de cierre saber que no era el único que lo perdía todo. Los planes de Alice comenzaron a desmoronarse rápidamente después del fallo judicial. El juez me otorgó la propiedad total de la casa, lo que fue un gran alivio. Había invertido tanto esfuerzo en crear un hogar y no iba a permitir que ella se lo llevara. El tribunal también rechazó su solicitud de pensión alimenticia, citando su conducta durante el matrimonio. Fue un golpe para su ego y salió del proceso sin nada más que sus pertenencias personales. Todo lo que pensó que podía reclamar, la mitad de la casa, la pensión alimenticia, se había esfumado. Se quedó sin nada. Pero las consecuencias no terminaron con nuestro divorcio. La vida de Robert también empezó a desmoronarse. Me había puesto en contacto con su esposa, quien quedó devastada al enterarse de la aventura. Ella solicitó el divorcio, y esta vez tenía un caso mucho más fuerte que Alice. La esposa de Robert había sido ama de casa durante años, y había renunciado a su carrera para criar a sus hijos. El tribunal le otorgó una cantidad significativa de manutención conyugal y, con su trabajo perdido, Robert enfrentó graves consecuencias financieras. La aventura le costó más que solo su carrera. Le costó toda su familia y la seguridad económica que había construido. De alguna manera, era difícil sentir lástima por él. Los primeros días después del acuerdo de divorcio fueron completamente irreales. Había una extraña sensación de finalidad en todo, pero aún se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla. Alice, incapaz de aceptar la realidad de la situación, intentó presentarse como la víctima ante nuestros amigos en común. Se pintó a sí misma como la esposa desconsolada que había sido traicionada, tratando de conseguir la simpatía de cualquiera que quisiera escuchar. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Las personas que alguna vez habían estado de su lado, comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta del alcance completo de su traición. Cuanto más intentaba hacerse la víctima, más la gente veía su verdadera naturaleza. Poco después, Alice se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad. No era lujoso como la casa que habíamos compartido, y podía notar que no estaba tan cómoda como pensaba que estaría. Mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida. La traición aún dolía, pero había una pequeña sensación de justicia en el aire ahora que los procedimientos legales habían terminado. Al menos el tribunal había visto a través de sus mentiras, y me había dado el resultado que merecía. Pensé que con el acuerdo finalizado, por fin tendría algo de paz y tranquilidad. Pero Alice aún no había terminado. Unas semanas después del fallo, empecé a recibir largos correos electrónicos emocionales de su parte. Al principio eran de disculpa. Decía que había cometido un gran error, que me extrañaba terriblemente y que quería intentarlo de nuevo. Luego,
Solo un día o dos después, recibía otro correo electrónico acusándome de arruinar su vida, de poner a todos en su contra, y llamándome cruel por no darle siquiera la oportunidad de explicarse. Los mensajes contradictorios eran agotadores, pero los ignoré. Era evidente que no estaba lista para dejarlo ir, y quería seguir causando problemas. Al mismo tiempo, empecé a notar un cambio en algunos de mis círculos sociales. Amigos que inicialmente me habían apoyado comenzaron a dudar. Me hacían preguntas como, ¿has pensado en lo que Alice pasó? O, ¿estás seguro de que no había más en la historia? Al principio estaba confundido. No esperaba que nadie cuestionara la verdad, pero pronto me di cuenta de que Alice había estado difundiendo mentiras, y le estaba diciendo a la gente que yo la había engañado primero, o que la había descuidado emocionalmente durante años. Aunque la mayoría de las personas vieron a través de las mentiras, algunos de nuestros amigos en común comenzaron a creer su versión de los hechos. Era frustrante, por decirlo menos. Nunca había engañado a Alice y siempre había tratado de ser un esposo comprensivo, pero no importaba cuánto intentara explicar la verdad, algunas personas eligieron creer la narrativa que ella había creado. Se sintió como una bofetada en la cara, especialmente después de todo lo que había pasado. Me hizo cuestionar muchas de las amistades que pensé que eran sólidas, y era difícil no sentirme traicionado por aquellos que se pusieron de su lado. Las cosas se han complicado mucho más recientemente, y, sinceramente, ha sido más de lo que jamás esperé. Después de todo lo ocurrido, Alice empezó a contactar a mis padres. Les ha estado contando una versión tan distorsionada de la historia que es difícil de creer. Según ella, soy yo quien la está abandonando ahora que estoy en mejor situación económica. Por supuesto, convenientemente omite la parte de su aventura, eso no importa en absoluto. Les está diciendo que soy insensible y cruel, y que simplemente la estoy dejando en la calle sin pensarlo dos veces. Para hacer la situación aún más difícil, mis padres, que nunca han sido particularmente comprensivos conmigo, se han creído por completo su versión de los hechos. No paran de llamarme y enviarme mensajes, e incluso están involucrando a otros familiares para presionarme a que reconsidere mi decisión. Me repiten una y otra vez que el matrimonio se trata de perdonar, y que debería intentar arreglar las cosas. Me dicen que estoy siendo injusto, como si yo fuera el culpable de todo esto. La situación es extremadamente frustrante, como vivir en una pesadilla de la que no puedo despertar. La semana pasada, durante una reunión familiar, mi tía me arrinconó en la cocina. Comenzó diciendo que había escuchado que abandoné a Alice después de todo lo que ella había hecho por mí. Siguió hablando sobre cómo el matrimonio consiste en superar los momentos difíciles y perdonarse mutuamente. Insistía en que yo necesitaba aceptar mi parte de responsabilidad en el fracaso de nuestra relación. Para ser sincero, tuve que morderme la lengua. Cada parte de mí quería explotar y contarle toda la verdad. Quería explicarle que el perdón no significa olvidar que Alice me había traicionado de formas que ni siquiera puedo describir. Pero sabía que no era el momento ni el lugar adecuado. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no estallar allí mismo. Ahora me siento completamente abrumado por el peso de toda esta situación. Y lo que es peor, Alice ha comenzado a usar las redes sociales para avivar el fuego. Publica declaraciones vagas pero dramáticas que me hacen quedar como el villano de la historia, como si yo fuera quien la traicionó. Escribe sobre cómo las personas abandonan a quienes los aman cuando ya no les son útiles. Aunque no me menciona directamente por nombre, cualquiera que nos conozca sabe perfectamente de quién está hablando. Sus publicaciones están llenas de mensajes emotivos y misteriosos sobre cómo la gente te da la espalda cuando han conseguido lo que quieren, y lo injusto que es todo. No puedo creer que esté exponiendo todo esto en público. Es especialmente frustrante porque sus publicaciones han conseguido la simpatía de personas que no conocen la historia completa, gente que no sabe nada sobre su aventura, o cómo manipuló toda la situación para su beneficio. Todo esto solo está echando más leña al fuego, haciendo que sea más difícil para mí mantener la cabeza a flote. Es como si estuviera peleando en varios frentes a la vez. Me siento atacado desde todas las direcciones, y honestamente, no estoy seguro de cuánto más puedo aguantar. Por un lado, sé que he hecho todo siguiendo las reglas. He actuado con integridad y me he mantenido fiel a lo que es correcto. Pero por otro lado, siento que no importa lo que haga, no puedo ganar. Es agotador. He intentado ignorar todo el drama y concentrarme en seguir adelante con mi vida. Pero el desgaste emocional de todo esto ha sido abrumador. La presión constante de mi familia, las publicaciones en redes sociales y su manipulación emocional están empezando a pasarme factura. Me siento completamente perdido en medio de todo esto. Es como si no importara cuánto me esfuerce por hacer las cosas bien, siempre hay alguien allí para hacerme sentir como si yo fuera el malo de la película. Últimamente he estado pensando si debería intentar explicarles toda la verdad a mis padres y al resto de mi familia. ¿Debería tratar de exponerles todos los hechos? Una parte de mí quiere gritarles la verdad para que finalmente puedan ver las cosas desde mi punto de vista.
pero otra parte se pregunta si vale la pena el esfuerzo. ¿Me creerán siquiera? ¿O simplemente elegirán quedarse con la versión de Alice? Porque parece que es más fácil creer que yo soy el villano. Actualización 1. Han transcurrido varios días desde que compartí el caos total en que se ha convertido mi vida. Decir que estoy emocionalmente exhausto no alcanza para describir cómo me siento. Entre las manipulaciones de Alice, el apoyo equivocado que mi familia le da y el impacto en mis amistades, apenas he podido respirar. Pero no soy el tipo de persona que se rinde y permite que otros controlen la historia de mi vida, especialmente no alguien que me traicionó tan profundamente. Después del incidente con mi tía en la reunión familiar, decidí que era momento de poner las cosas en claro. He evitado exponer todos los detalles porque me parecía mezquino, y no quería caer tan bajo como Alice. Sin embargo, la realidad es que mantenerme callado solo ha permitido que sus mentiras se extiendan sin control. Comencé con mis padres. Los invité a cenar con la esperanza de tener una conversación tranquila y sensata. Cuando llegaron, ya estaban a la defensiva. Mi madre ni siquiera me miraba y mi padre se veía incómodo. Era evidente que habían creído completamente la versión de Alice. Fui directo al punto. Les conté que sabía que Alice había estado en contacto con ellos, y que se había presentado como la víctima. Mi madre fue la primera en reaccionar, acusándome de ser insensible y desagradecido después de todo lo que Alice había hecho por mí. Fue entonces cuando decidí mostrar todas las pruebas. Les presenté toda la evidencia que había reunido durante el divorcio, las conversaciones entre Alice y Robert, el informe del investigador privado, e incluso fotos de las compras que ella había hecho usando nuestras cuentas compartidas. Les expliqué cómo sus acciones llevaron directamente al fin de nuestro matrimonio, y cómo había intentado dejarme sin nada en el divorcio. Al principio, se quedaron en completo silencio. Mi padre finalmente murmuró algo sobre no conocer toda la historia, mientras mi madre parecía haber recibido un golpe en el estómago. Era claro que la verdad los había tomado completamente por sorpresa. Terminé la conversación diciéndoles que, aunque los amaba y respetaba, no iba a tolerar que apoyaran a alguien que había causado tanto daño en mi vida. Al día siguiente, mi madre llamó para disculparse, aunque todavía dudaba en condenar completamente a Alice. Mi padre, por su parte, ha estado bastante callado. Es un avance, pero todavía falta mucho camino por recorrer. En cuanto a las redes sociales, he estado manejando la situación. Siempre he sido discreto y rara vez comparto detalles de mi vida personal en línea, pero Alice no me ha dejado alternativa. Hice una única publicación sobre la situación, manteniéndola sutil pero firme. Escribí algo así. Ha habido muchos malentendidos circulando sobre mi divorcio. Aunque preferiría mantener estos asuntos en privado, quiero dejar claro que la decisión de terminar mi matrimonio no fue tomada a la ligera. He actuado con integridad, y tengo evidencia que lo respalda. Espero que quienes se preocupan por mí respeten mi privacidad y entiendan que cada historia tiene dos lados. Las reacciones fueron variadas. Algunas personas me enviaron mensajes privados expresando su apoyo, mientras que otras, probablemente cercanas a Alice, me acusaron de ser evasivo y sospechoso. No pienso participar más en esto. He dicho lo que necesitaba decir, y quien decida creer sus mentiras a estas alturas no merece mi tiempo. Como aspecto positivo, he estado reconectando con los pocos amigos leales que han sido increíblemente comprensivos. Me han ayudado a recordar quién soy más allá de todo este drama, y me han ayudado a concentrarme en seguir adelante. Un amigo incluso sugirió que tomara unas pequeñas vacaciones para despejar mi mente, y honestamente, lo estoy considerando seriamente. En cuanto a Alice, continúa intentando crear problemas. Envió varios correos electrónicos más, alternando entre disculpas profundas y acusaciones de que arruiné su vida. Reenvié todo a mi abogado y la bloqueé en todas las plataformas. También estoy guardando copias de todo lo que publica en línea, por si acaso resulta necesario más adelante. Esta semana ha sido agotadora, pero estoy empezando a ver una luz al final del túnel. Tomará tiempo, pero estoy determinado a reconstruir mi vida según mis propios términos. Actualización 2. Han pasado algunos días más, y las cosas parecían estar calmándose poco a poco. O al menos así era hasta que Alice decidió llevar sus juegos al siguiente nivel. Ahora está involucrando a más personas en su red de mentiras, y estoy llegando al límite de mi paciencia. Todo comenzó cuando Lisa, una amiga en común, me contactó inesperadamente. Lisa y yo habíamos sido buenos amigos en el pasado, pero perdimos contacto con los años, en parte porque a Alice nunca le agradó mucho. Lisa me contó que había estado escuchando algunas acusaciones bastante serias de Alice, incluyendo que yo había sido emocionalmente abusivo, y que el divorcio era mi forma de castigarla por su éxito. Me quedé sin palabras. ¿Abuso emocional? ¿Castigo? Esto ya no eran simples exageraciones, eran mentiras completas. Lisa me aseguró que no creía nada de eso, lo cual fue un alivio.
Pero era evidente que Alice estaba reforzando su papel de víctima. Esto me llevó a investigar más a fondo lo que había estado diciendo públicamente. Con ayuda de otro amigo en común, descubrí que Alice había estado publicando en varios foros en línea, presentándose como la víctima del divorcio. En una publicación particularmente indignante, afirmó que yo la había forzado a un estilo de vida que ella no quería, y luego la abandoné cuando no pudo mantener el ritmo de mis exigencias. No sé qué me molesta más, las mentiras descaradas o el hecho de que algunas personas realmente están creyéndole. Es increíblemente frustrante, pero intento recordarme que la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Por el lado positivo, he avanzado significativamente con mi familia. Después de nuestra conversación durante la cena, la actitud de mi madre hacia la situación ha dado un giro completo. Se ha vuelto más comprensiva e incluso ha estado hablando con otros familiares para aclarar la verdad. Mi padre sigue algo distante, pero he decidido darle tiempo para procesar todo. Un gran momento de avance llegó durante una llamada con mi prima Sara, quien siempre ha sido como una hermana para mí. Sara me confesó que al principio creyó algunas de las afirmaciones de Alice, pero comenzó a dudar cuando notó inconsistencias en su historia. Después de explicarle todo, Sara se comprometió a hablar con nuestros familiares y aclarar las cosas. Es una pequeña victoria, pero se siente bien tener a alguien de mi lado. En el trabajo, las cosas también están mejorando. Desde que Robert se fue, el ambiente en la oficina ha cambiado notablemente. Aunque he mantenido mi vida personal separada del trabajo tanto como ha sido posible, algunos colegas que conocen la situación han mostrado su apoyo. Mi nuevo jefe incluso ha mencionado posibles oportunidades dentro de la empresa, lo cual es una distracción bienvenida de todo el caos. Respecto a Alice, sus intentos de contactarme han disminuido en frecuencia, aunque no en dramatismo. Su último correo electrónico, que mi abogado me aconsejó no responder, fue una extraña combinación de autocompasión y amenazas veladas. Claramente está desesperada, y aunque es tentador responder, sé que no vale la pena el esfuerzo. También he comenzado a ir a terapia para ayudarme a procesar todo esto. Mi terapeuta ha sido una verdadera ayuda, ofreciéndome perspectivas y herramientas para manejar las consecuencias emocionales. Nos hemos estado enfocando especialmente en establecer límites saludables, lo cual ha sido increíblemente útil. Por primera vez en meses, siento que estoy recuperando el control de mi vida. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 2 semanas desde mi primera actualización, y finalmente puedo decir que las cosas están tomando un mejor rumbo. El caos que una vez consumió mi vida está comenzando a disiparse, y estoy encontrando un nuevo sentido de dirección y propósito. La campaña de difamación de Alice parece estar perdiendo fuerza. Gracias al apoyo de mi prima Sara y algunos amigos cercanos, la verdad se ha estado abriendo paso en nuestros círculos sociales. La gente está empezando a ver el comportamiento de Alice por lo que realmente es. Un intento desesperado de salvar su imagen a costa mía. Un momento particularmente gratificante fue cuando James, un antiguo amigo en común, me contactó para disculparse. James inicialmente había creído a Alice, pero después de escuchar mi versión de los hechos, admitió que había sido engañado. Aunque no estoy interesado en recuperar cada amistad que se perdió durante esta prueba, es reconfortante ver que algunas personas están dispuestas a admitir sus errores. Mi familia también ha sido increíblemente solidaria. Mi madre ha pasado de ser una de las mayores defensoras de Alice a una de mis más firmes aliadas. Incluso ha enfrentado a algunos familiares que han estado difundiendo información falsa, lo cual ha marcado una gran diferencia. Mi padre sigue siendo algo reservado, pero he notado que está haciendo más esfuerzos por mantenerse en contacto. No es perfecto, pero es un avance. En el trabajo, me está yendo muy bien. La investigación interna sobre la conducta de Robert ha llevado a cambios importantes en la empresa, y me han ofrecido liderar un nuevo proyecto. Se siente bien tener algo positivo en qué concentrarme, y estoy emocionado por las oportunidades que se presentan. En cuanto a Alice, sus intentos de crear drama se han vuelto casi ridículos. Su último movimiento fue contactar a un medio de noticias local con una historia inventada sobre nuestro divorcio. Afortunadamente, el reportero hizo su trabajo de investigación, y me contactó para obtener mi versión. Una vez que proporcioné evidencia para refutar sus afirmaciones, la historia fue descartada. Es evidente que se le están acabando las opciones, y aunque quisiera decir que ya no me afecta, la verdad es que sus acciones todavía duelen. Pero estoy aprendiendo a superarlo. Y casi lo olvidaba. ¿Recuerdan cómo comenzó todo esto, con un mensaje de texto anónimo que contenía una foto de Alice y Robert en el bar de un hotel? Finalmente descubrí quién lo envió, y la respuesta me sorprendió completamente. Fue Mia, la mejor amiga de Alice. Recientemente se puso en contacto conmigo, disculpándose por no haber hablado antes, y explicando por qué envió el mensaje de forma anónima. Al parecer, Mia había descubierto la aventura de Alice meses antes que yo. Confrontó a Alice y le insistió en que me lo dijera,
Pero Alice la ignoró, diciendo que lo manejaría cuando fuera el momento adecuado. Por supuesto, nunca planeó confesarlo. Mia me explicó que no podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo Alice continuaba traicionándome, así que decidió tomar cartas en el asunto. Enviar la foto de forma anónima fue su manera de asegurarse de que yo me enterara sin involucrarse directamente. Aunque una parte de mí desearía que Mia me lo hubiera dicho cara a cara, agradezco que haya hecho algo. Sin su intervención, podría haber seguido en la ignorancia mucho más tiempo. Honestamente, ahora siento una extraña sensación de cierre. Porque desde que comenzó todo este lío, siempre me pregunté quién era esta persona misteriosa. Mia y yo hemos tenido algunas conversaciones sinceras desde entonces, y aunque no creo que lleguemos a ser amigos cercanos, respeto que al final haya hecho lo correcto. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, me he dado cuenta de que, aunque esta experiencia ha sido increíblemente dolorosa, también ha sido un despertar importante. He aprendido sobre la importancia de establecer límites, el valor de las amistades verdaderas y la fortaleza que tengo para superar incluso los desafíos más difíciles. Alice puede haber intentado destruirme, pero al final, solo me ha hecho más fuerte. Estoy listo para cerrar este capítulo de mi vida, y seguir adelante con esperanza, resiliencia y un renovado sentido de propósito. Lo mejor está por venir. Gracias a todos ustedes. Nunca imaginé que extraños en Reddit estarían más presentes para mí que mi propia familia y amigos, pero estoy profundamente agradecido.